se murió, se fue, lo que haya pasado, que la ausencia de un padre amoroso va a producir, es lo primero que usted va a llenar en su hojita, ¿qué va a producir? Maldición. Fíjese qué triste, cuando no hay papá, lo que trae a la vida de ese joven, de esa señorita, de esos niños es maldición, trae maldición a la familia. Mira lo que dice aquí, a la el punto familia número física 1. y espiritual. La ausencia de un padre amoroso produce maldición en la familia física y espiritual. Sí. Fíjate que yo solo quiero decir una cosita de eso de la familia física y espiritual. Nosotros somos una familia aquí. Esta iglesia tiene que ser una familia. El propósito de Dios con la iglesia es que nos llamemos hermanos y que estemos unidos como una familia. Pero cuando falta un papá, cuando usted no tuvo la figura de un padre, usted puede recibir esa maldición dentro de su familia espiritual y dentro de su familia física también. Amén. Entonces vamos a leer el primer versículo que tenemos aquí, que Malaquías es Malaquías 4:6. 4:6. Yo quiero que todos me ayuden, por favor, a leer la palabra de Dios. Hermano, ya estamos aquí, ¿verdad? Para leer la palabra. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire, yo he oído y oí esta semana una persona que dijo: a mí no me gusta que hablen de maldiciones de la familia, porque eso no existe. Pero ahí la palabra de Dios lo está diciendo. Si no hay un padre presente para bendecir a sus hijos, la familia se va a llenar de maldiciones. Maldición de pobreza, maldición de amargura, de rencor, etcétera, Mira lo que dice ¿verdad? Deuteronomio 5:9. Leamos Deuteronomio. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo es Jehová nuestro Dios? Fuerte, celoso, que visito la maldad de ¿quiénes? ¿La maldad de quiénes? De los la maldad padres. de los padres. ¿Sobre quién? Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está hablando claro, y nos está hablando claro en este versículo a los padres. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Miremos ahora Oseas 4:6. Leamos Oseas 4:6. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Mire qué tremendo esto que dice aquí. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Hermano, ¿usted alguna vez ha sentido como que de verdad Dios no quiere bendecir a sus hijos? Yo he oído gente que dice: yo siento que mi hijo nunca va a superar eso, yo siento que mi hija nunca va a salir de ese clavo. Y hay papás que yo los he oído hablar: mi hijo sale de una para caer en otra y 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 en otra, y nunca hay un momento de paz, de tranquilidad, nunca hay un momento de bendición. Y aquí puede estar la respuesta a ese problema. Tal vez yo me olvidé de Dios, tal vez yo dejé a Dios tirado, y por eso mis hijos salen de una para entrar a otra, salen de una para entrar a otra, porque ahí está la maldición. Y Dios lo que quiere es cambiar eso. Pero usted tiene que dejar hoy que la palabra hable a su corazón y decir: ¿no será que estos problemas, no será que estas situaciones son causados porque yo me olvidé de Dios y Dios se está olvidando de mis hijos? Así. Y ¿saben qué, hermano? Mire, Dios muchas veces ya no haya en qué método, de qué forma hablarnos a nosotros, porque es verdad que nosotros, seamos honestos delante de Dios esta mañana, nos volvemos como muy burritos, ¿verdad? Que no queremos, nos tapamos los oídos. Ay, Dios, ya no me hables, porque mira, yo estoy bien así. Y quizás algunos no se atreven a decir eso, pero con su actitud le cierran los oídos a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Pongamos ese versículo, eso último. ¿Cómo dice? Me voy a olvidar de tus hijos. ¿Y sabe cómo? Muchas veces los niños solo pasan enfermos. Había una pareja que nosotros fuimos pastores de ellos hace muchos años, que los niños, siempre que los papás peleaban, oiga esto, hermano, siempre que los papás estaban peleando, los niños se ponían graves de enfermedades, a veces enfermedades
raras. Los niños los tenían que llevar de emergencia al hospital, muchas veces hospitalizar a esos niños porque el papá, así como dijo hermano Henry, le había pegado a la mamá y la mamá también le había dado a él, porque ellos los dos se daban, eran buenos para los golpes. ¿Y qué hacía Dios entonces? Lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Bueno, te estás portando tan mal conmigo, me estás desagradando con lo que haces. Qué sencillo, pues yo me olvido de tus hijos, dice Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí. Así que yo cambiaré su gloria en desgracia. Cambiaré su gloria en desgracia. Entonces, uy, sí, qué tremendo. Para resumir el punto 1, cuando a usted le falta la figura de un padre, cuando usted no tuvo un papá, cuando usted no tuvo la bendición de tener una buena relación con su padre, o usted como padre tiene una mala relación con sus hijos, la maldición está tocando ahí, la puerta. No, la maldición está ahí enfrente. Y se mete. Y fíjate que cuando yo pensaba en esto, decía, ¿cuánto error puede costarnos una vida de maldición y de desgracia por años? Por años. El adulterio del papá, el adulterio de la mamá, un momento de tensión donde llegaron a los golpes y alguien salió herido, alguien salió lastimado, una vida donde siempre hubo engaño, donde no hay confianza entre papá y mamá. Abre la puerta a la maldición y los hijos van a pagar los platos rotos de los papás. Y ahí es donde muchas personas, oiga esto hermano, dicen, Dios, ¿cómo va a ser de malo Dios, de injusto Dios, que mi niño qué culpa tiene? Eso es lo doloroso, eso es lo triste, que su niño no tiene ninguna culpa de los pecados que usted ha cometido. Pero para ver si usted reflexiona, si usted reacciona, si usted se da cuenta de lo que usted está haciendo, Dios dice, pues le voy a poner enfermedad al hijo, le voy a poner este problema al hijo. ¿Y sabe qué es lo crítico, hermano? Hay familias que los jóvenes hasta se han quitado la vida. Mire, tuvimos un caso nosotros de una niña que el papá estaba hundido en el pecado de alcohol, de adulterio y un montón de cosas, y los dejó abandonados, y la niña, porque no podía ganar matemática, se envenenó. ¿Sabe qué pasó? Dios en su misericordia la regresó a la vida 2 veces, porque 2 veces intentó ella, ya era una señorita de 15 años, suicidarse, para ver si así el papá reaccionaba también, decía ella. Y hermano, qué tremendo llegar a esas situaciones. Ahora, la maldición. ¿cuáles son los efectos en mi familia física? La semana pasada tocábamos algunos, pero el primero que yo quiero decir hoy es lo que Henry decía aquí arriba. Sí. Cuando el papá no cumple la función de papá, cuando usted no tuvo un papá que cumplió esa función de papá, usted no tiene esa seguridad para enfrentarse al mundo y cumplir el rol que usted tiene que cumplir aquí en la tierra. Nosotros leíamos en bastante material que tenemos ahí, aquí, pero lo vamos a tratar de resumir lo más rápido que podamos, que es un 100% de probabilidades las personas que no tienen papá que dejan sus estudios tirados. Sí, es bastante. Y no estamos hablando de Guatemala, estamos hablando que esos estudios son en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué pasará en Guatemala? Hermano, cuando no hubo papá, cuando no está esa figura del papá, el niño pierde la seguridad, no tiene esa fuerza que necesita. Por eso yo creo que ha crecido tanto esa figura del bullying, ¿va? Porque en mi tiempo la molestadera era terrible, hermano. Yo me recuerdo que nosotros estábamos en primaria y se oían cosas groseras, grotescas. Yo le he contado a los muchachos que yo tenía un compañero que tenía su pie torcido y entre todos los niños lo botábamos para tratar de componerle el pie. Ay, no. Y todos así como impactados de eso, porque este muchacho lo estaba contando en una reunión de líderes. Y dice, Dios me sanó y aquellos me ayudaron. Dice, de plano le fueron ayudando a Dios a componerme el pie primero y ahora los tiene rectos. Pero fíjate que yo no recuerdo ningún compañero mío traumado, con deseos de suicidarse, y ya empezaba un poquito la bulla esa. Pero cuando una persona no tiene esa seguridad y lo empiezan a molestar y lo empiezan a dañar y lo empiezan a lastimar, hermano, ese patojito, esa patojita puede hasta quitarse la vida, porque el papá es el que tiene que dar a la vida de uno esa seguridad de que yo valgo algo, que mi vida de verdad le importa a Dios, le importa a mi papá. Qué rico tener un papá que le dice a uno, vos podés, enfrentar, probar, intentar. Yo le digo, hermano, a mí una cosa que me bendijo mucho Dios es con el papá y con poner hombres que me bendijeron cerca de mí y que me decían, probá.
Rolando y mi papá siempre han andado haciendo cosas con herramienta y todo eso, y les arruiné un montón de cosas. Un día en la casa estaban poniendo una hamaca y me dijeron, hacé el hoyo con el barreno. Yo tendría como 11 años, como así quedó el hoyo. Mira, hermano, al final yo no sabía utilizarlo todavía bien, pero me dejaron. Y se estaban, iba a reír, probá, mano. Yo creo que me quitaron el barreno cuando sintieron que la pared estaba en peligro, ¿va? Pero yo sentí esa seguridad de decir, vos podés, vos lo tenés que hacer, intentalo. Si usted es papá y no lo ha hecho, es tiempo de empezar a hacerlo. ¿Y qué de aquel papá que en vez de estimular a su hijo le dice, quítate de aquí? Le dice inútil, la palabrota, no servís para nada, inútil. Sí lo va a hacer inútil. Sí, ese muchacho cuando le toque ir a pedir trabajo, le va a dar miedo y va a ir a pedir trabajo diciendo, no me van a dar porque yo soy inútil, ¿verdad? Porque ¿quién lo formó así? Su papá. Su papá. Y fíjese que la exigencia del padre hacia el hijo tiene que ser una exigencia amorosa. Cuando usted le exija algo a su hijo, escuche, tiene que ser una exigencia amorosa. Diga conmigo, exigencia amorosa. Porque debe de estar las dos cosas. El padre que de veras es padre va a enseñar a su hijo a ser responsable, le va a exigir responsabilidad, le va a exigir limpieza, que algunos se enojaron conmigo el domingo pasado. Dijeron que yo hablé muy duro de los chuquitos, ¿verdad? Pero bueno, el padre tiene que exigir, ¿cómo? Con amor. Diga amor. Con amor. Con amor. Yo quiero que los varones padres que están aquí esta mañana me levanten su mano con toda libertad. Levante su mano, le va a caer duro, hermano. No, hermano, estamos diciendo, varón de Dios que está aquí sentado, que tiene sus hijos, sea exigente pero con amor. Se puede, con la ayuda de Dios. Fíjate que, amén. Hermano, sí. Los que son papás y tienen hijos estudiando, ¿les gustaría tener un hijo con 95 puntos de promedio? Ah, sí. Yo acabo de oír de alguien que iba a penquear al hijo porque sacó 92, 93 de promedio. Yo llegaba con esas notas con mi papá y me compraba una casa. O sea, yo no sé qué me hubiera hecho. Yo me recuerdo que el día que tuve promedio más alto fue como de 80. Y fíjese que yo entendí una cosa y mi papá la remarcó toda la vida conmigo. Yo no quiero que saques 100. Yo quiero que aprendas, que te esforces lo más que puedas, que ganes y que triunfes en lo que querés hacer en la vida. ¿Cuándo empecé a sacar yo buenas notas? Hasta la universidad. Cuando yo entré a la universidad, mis notas se fueron para arriba. En porque el colegio estabas estudiando lo que querías. Yo estaba disfrutándolo, ¿verdad? Pero si mi papá me hubiera intentado a mí meter y forzar y 100, ¿y para qué sacar 100? En los trabajos, cuando miran gente que tiene 98, 99 promedio, les tienen miedo porque la mayoría de su gente mera extraña, que no tiene la capacidad de compartir con los demás, que no pueden enfrentar la vida y hablar. Yo tengo un amigo que es el encargado de recursos humanos y contrató a un diseñador gráfico. Mira, vos, me dice, el tipo es un genio, man. Pero la primera reunión que el jefe lo regañó, empezó a gritar, empezó a tirar las cosas, agarró sus cosas, se fue corriendo y nos dejó tirados en la reunión. Me dijo, nunca más yo vuelvo a contratar a alguien así, me dijo. Hermano, la exigencia tiene que ser con amor, pero tiene que haber exigencia. Amén. Tiene que apoyarlos usted a que lean la Biblia, a que oren, a que ayunen, a que se metan con el Señor. Lo que decía Henry es bien importante. Bien importante. Hermano, cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, yo he visto papás aquí adelante que traen a sus hijos y ahí viene el patojo como que si a matarlo van arrastrado, pero aquí está arrastrado y aquí lo tienen. Y está ese patojo aprendiendo a orar, a adorar, a bendecir el nombre de Dios. El día que yo recibí el don de lenguas, yo me recuerdo que me llevaste a la fuerza al altar y yo tenía ya como unos 7, 8 años. Hermano Willy Guzmán estaba cantando ese día, se me acercó y me dijo, Dios te quiere dar hoy el don de lenguas. Y ahí fue donde yo empecé y Dios me ha bendecido mucho a través de eso. Pero me llevaste agarrado de la mano y bravo, y a mí que me importa estar aquí, pero esa exigencia amorosa nos bendice. ¿Y cómo te decía yo cuando era más pequeño de esa edad? Que tenías que estar en la iglesia, ¿cómo? Poniendo atención y alabando a Dios a la par de nosotros. Y Pablo, si haces una malcriadeza, si te portas mal con alguien, yo te llevo al baño, me quito el zapato y te doy con el zapato, le decía yo. Nunca lo tuviste que hacer. Y nunca, bendito Dios, lo hice. A saber, yo no me acuerdo. No me recuerdo. Pero, hermano, se puede con la ayuda de Dios ser un padre amoroso, un padre que va a exigir. Hermano, mire, ahorita me compartieron a mí un caso terrible de una familia. Oiga este dolor de esta familia. Los papás, pues, son los que están llorando. Papás de 3 hijas y las 3 hijas.
ahora la más chiquita, les han salido embarazadas, hermano. ¿Cuántos años dijiste que tenía la más pequeña? Como 16, 16 años. La niña está, ¿y sabe qué? La niña no le dijo llorando a la mamá, mamá, yo estoy embarazada de mi novio. No, ¿sabe cómo se lo dijo? Feliz. Y me voy con él, le dijo. Porque la mamá le dijo, hija, no podés irte de la casa sin terminar de estudiar, porque está empezando a estudiar diversificados, tiene 16 años. Y le dice la niña, no, yo estoy feliz de estar embarazada, me voy. Y llamó un taxi la muchachita y dijo, me voy con mi novio que tiene 20 años y yo me voy con él porque yo estoy feliz que voy a ser mamá. Y mire, hermano, las 3 niñas, la primera, la segunda y la tercera, criadas con papá y mamá. ¿Qué pasó ahí? Lo que estamos diciendo. El papá estaba ahí, pero el bulto nada más. Sí, porque muchos papás solo el bultote llega a caer acostado ahí a la cama, ¿verdad? Porque todo el día trabaja o todo el día quizá anda vagando, porque también hay papás que vagan, ¿verdad? Para terminar no eso que estamos diciendo, hermano, qué triste es cuando usted le dice a un hijo adolescente en estos días, te voy a echar de la casa, si eso quiero. Se va. Y si usted los puya y le dice a un patojito de esos 13, 14, 15 años que agarre sus cosas y se vaya, agarra las cosas y se va. Y se va a comer tierra. Es a comer polvo. peligroso con los patojos de ahora que usted les diga, haz lo que querrás, mano. Cuando a mí me decían, haz lo que querrás, yo sabía que si hacía lo que se me había ocurrido, ahí podían terminar mis días. Un muchacho de esta generación, usted le dice, haz lo que querrás, papá. Yo tengo 20 años de estar haciendo esto, man. Dígale un patojo, andate de la casa, agarra sus cosas y usted no lo vuelve a ver. Otra cosa que afecta mucho, hermano, cuando el divorcio fue aceptado en la sociedad, cuando el divorcio ahora se aceptó en la iglesia como algo que, pues de plano son diferencias que no se van a poder solucionar, empezaron los problemas de delincuencia, de homosexualismo, de lesbianismo. Hermano, las drogas, cuando en Estados Unidos, cuando el divorcio se acepta en Estados Unidos y se empieza a ver como algo normal en Estados Unidos, el consumo de drogas se disparó, el consumo de alcohol se disparó, porque el papá es el que le enseña al muchacho que en este mundo donde vivimos hay ley y la ley se respeta. Esos muchachos que no respetan a la policía, esos muchachos que le faltan el respeto a sus maestros, que le pueden gritar a un director, vos sos un burro, vos no servís para nada, sos un viejo tonto, es porque el papá nunca puso orden en su casa. Así es. Hermano, yo he visto hermanos que paran en el hospital los 2 muchachitos porque se estaban trompeando y el papá viendo tele, dejen los muchachos que se cueren. No importa, ese patojo agarra a otro en la calle, lo mata y lo más probable es que va a terminar preso. Yo estaba oyendo un día de estos a un señor que nos estaba contando que estaban en la entrada de un estadio, no sé si en el de Petapa, empezaron a discutir 2 muchachos. Uno de ellos cargaba una pistola, lo agarró y le pegó un disparo en la rodilla. Y el muchacho tiene como 2, 3 años de no poder caminar porque el disparo le destruyó totalmente la rodilla. El que disparó y el otro que estaban peleando de plano, los pobres no tuvieron un papá que les dijo que hay ley y que esa ley se respeta. Vos has dicho y mi papá lo has dicho y yo lo he dicho. A mí siempre me dijo mi papá, yo prefiero darte yo que un policía te penquee en la calle. Y es cierto, hermano. ¿Cómo se va a sentir usted que un día le llegue a su muchachito todo somatado? ¿Y qué te pasó? Ahí me penqueó la tira vos porque yo andaba haciendo mi locura ahí en la calle. Con toda razón, con toda razón. Si usted nunca lo corrigió, usted nunca le enseñó a ese muchacho que la ley se respeta. Así es, hermanos, Dios está hablando de algo que necesitamos todos nosotros. Y ahora miremos esto. Hay efectos en la familia física, ya dijimos eso, ¿verdad? Ahora hay un montón más de efectos. No los vamos a tocar todos. El único que yo quisiera tocar antes de terminar, hermano, una idea satánica son esas mujeres que andan diciendo que quieren tener un hijo aunque no tengan esposo para sentirse realizadas. Cuidado con eso. Porque eso es negarle a esa criatura que van a hacer el derecho y la obligación que tiene que tener un hombre de criar y bendecir ese niño, y le están privando a esa personita que van a hacer de tener la figura de un papá que lo guíe por este mundo, que le enseñe a respetar, que le dé esa seguridad que necesita. Hermano, la mamá es la que tiene que acucuchar, la que tiene que consentir, la que tiene que bendecir, y el papá tiene que enseñar que hay ley y que esa ley se respeta. Yo te decía ayer en la noche una cosa. La mamá también puede corregir. Si tiene, con una mamá sí, no se salva uno. A mí me tocó, yo te decía ayer en la noche, cuando yo tengo un problema y yo sé que ese problema fue mi culpa, yo puedo evaluar a quién le digo.
Le digo a mi mamá, yo encuentro que me va a ayudar, que me va a aconsejar. Le digo a mi papá, es capaz que me va a cuerear. Y los muchachos saben eso, hermano. Saben Los muy patojos bien, son bien sí. vivos. ¿Usted qué piensa que los adolescentes, que los jóvenes son así como medios tontones por la vida, que andan No, ahí no, como... no. Hermano, a usted lo tienen baboseado. Cuando uno tiene un clavo, cuando yo tenía un problema, yo decía, ¿a quién le digo? ¿Le digo a mi mamá o le digo a mi papá? Yo sé que con mi mamá se va a enojar, le va a terminar diciendo a mi papá, pero por lo menos alargo las horas de la penqueada. Pero voy con mi papá y le digo de una vez, ahí empieza el castigo y empieza el relajo. Pero ¿qué te decía yo, Pablo, cuando llevabas una nota que habías hecho una buena en el colegio? ¿Qué te decía yo? ¿Qué se le tenía que dar a mi Porque papá? él era entrando a la casa y platicábamos y me daba a mí la nota. Mira lo que me pasó. Ah, sí, Pablo, pero mira, sí. Bueno, se lo tenés que decir a tu papá. Yo no me meto. Nunca me quisiste ayudar, ¿verdad? Problema tuyo y de tu papá. Un Yo día no. esto me la vas a pagar. Porque, hermanos, es interesante lo que Pablo está diciendo y yo quiero remarcar un poquito más de mujeres que se deciden, dicen, adoptar un hijo o a tener un hijo ellas solas porque quieren realizarse como madres. Cuidado, cuidado con esto. Hemos tenido experiencia de mujeres que han adoptado un niño. Yo tuve una compañera que era pastora y se metió a hacer eso y adoptó un niño, después se casó a los años y el niño adoptado lo despreciaron los dos. Ya no lo querían porque ellos tuvieron sus propios hijos. Peligroso. Si al otro era un estorbo, ¿va? Exacto. Además, hermano, con Pablo analizábamos esto. El plan perfecto de Dios para una familia es que haya un papá y una mamá. Amén, hermanos. Y los hijos. No los niños de hoy. A mí me da dolor oír niños que dicen, yo ahora tengo 2 papás, tengo 2 mamás. ¿Cómo puede ser eso? Eso no es la voluntad de Dios. Entonces las mujeres que quieren tener niños tienen que orar mucho, primero por el esposo, por el papá para sus hijos. Amén, hermanas. Como Dios todo lo puede, aunque usted diga, a mí ya me está dejando el tren. El Mentiras taxi, del el diablo, el taxi, ahora ya no hay tren, ¿verdad? Para concluir Ahora es taxi. este punto que estás diciendo, hermano, yo le decía a mi mamá que hay un colombiano que se llama Andrés López. Sí. No el del cartel de los sapos, para los que lo vieron. Ah. Es un comediante que es un sociólogo también. Y viene él y hace un estudio de cómo son los divorcios. Y dice, los niños 90, 2000, cuando los papás se divorcian, añaden a su lenguaje eso. Mi papá y mi mamá son grandes amigos. Digamos, Y fíjate ya que uno de los divorciados. grandes traumas en la cabeza de un niño, que su papá y su mamá divorciados son grandes amigos, es si pueden ser tan amigos, ¿por qué se separaron? ¿Y de quién es la culpa entonces? Del niño. Exacto. La mayoría Eso. de niños que sus papás tienen una buena Eso relación sucede. después de divorciados, empiezan a pensar, el culpable de que esa relación no funcione soy yo. Así Porque es. cuando están juntos ellos dos son grandes amigos, pero cuando yo me añado a ese cuadro, allá no pueden Entonces estar pelean. juntos. Y hermano, este hombre dice que la cantidad de suicidios en Estados Unidos y en Europa, porque los niños echaron la culpa de ese divorcio, aumentó un montón, como del 95 hasta la fecha. Porque ahora es la moda, ¿va? Son grandes amigos, se va a casar el señor y la señora está a la par de él en la boda, y aquí está la otra esposa, aquí la ex esposa y toda la familia ahí. Y el niño sabe y se echa la culpa diciendo, de plano va, el que sobra en este cuadro soy yo, porque Soy por eso yo. no pueden estar juntos. Ahora el tercer punto, efectos en tu familia espiritual. Leamos todos juntos lo que dice ahí la hojita. Entre paréntesis hay un concepto ahí que queremos leer. Tu familia espiritual es más importante porque tiene implicaciones eternas. Mire, hermano, voltea a ver a los que están allá a la par suya. Voltéese un ratito. Échese Mire, una miradita con con los esos que que están están por ahí ahí. sentados, usted va a pasar la eternidad, primero Dios. Mire, Ah. mire la gente que está allá a la par suya. Mire a los que están allá a la par suya. Y No se frustre. Ajá. Dios nos va a transformar Ajá. y nos va a Amén. dar todo nuevo. Y hermano, esto es un buen anuncio que Pablo está haciendo de la eternidad. Vamos a estar cerquita. Y si a usted le cae muy mal el que está cerquita de usted hoy en la mañana, es tiempo de que hoy lo perdone, lo bendiga y que le empiece a caer bien. Amén. Porque va a ser por la eternidad. Primera Amén. Juan 3:1. Leamos este Amén. versículo. Aleluya. Mire lo que dice este versículo de Primera Juan. Primera Juan, leamos todos. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible
que seamos llamados hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿De qué manera está? Regresemos, por favor. ¿Cómo nos ama el Mire Señor? esto que dice aquí, está entre signos de admiración. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, el amor de Dios es tan grande que hace eso que es tan imposible y que está tan lejano de nosotros. Y es que seamos hijos de Dios. Hermano, póngase a pensar un momentito lo malo que somos nosotros los humanos. La maldad que existe en nuestro corazón. Tremendo. Ese odio, esa amargura, ese rencor, esa perversidad que existe en el corazón humano. Y dice aquí este versículo que el amor de Dios es tan grande como Padre que llega que hasta que nosotros, que no valemos nada y no somos nada, podamos llamarnos sus hijos. Hermano, eso tiene que llegar a su vida y a su corazón. Tocar nuestro corazón. Y de verdad mover su interior y que usted sepa que usted es hijo de Dios. Aleluya. Que usted y yo que no valemos nada, podemos llegar a ser hijos de Dios y somos hijos de Dios. Amén. Por ese gran amor de Dios como Padre. Y usted tiene que entender eso y vivir con eso en su corazón y saber y poder decirle a todo el mundo: yo soy hijo de Dios y mi Padre me ama tanto que me adoptó y cambia mi vida. Aleluya. Y le da sentido a todo lo que yo soy y a todo lo que yo tengo. Aleluya. Yo quiero que levante su mano y diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Porque, hermano, óigame esto, todo el mundo en la calle dice: yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. No, hermano, es hijo legítimo de Dios el que le recibe a Cristo en su corazón, el que se arrepiente de sus pecados y le dice al Señor: yo te necesito, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Ese es hijo de Dios. Hay una cosa que resaltar muy importante en lo que estás diciendo. Es bien diferente que yo sea creación de Dios a que yo sea hijo de Dios. Esos son criaturas. Hermano, todos los seres humanos somos creación de Dios. Así es. Amén. Pero eso está al nivel de como que yo venga aquí y les traiga un teléfono y les diga: este teléfono es mi creación más nueva y yo se las estoy presentando y este es mi teléfono y qué lindo el teléfono que yo acabo de crear, y todo el mundo a diferente que yo venga con mi hijo y les diga: este es mi hijo. Mi hijo. Yo no puedo venir y confundir esas cosas. No. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es creación de Dios. Usted es creación de Dios. No hay otra forma de estar aquí que si no fue porque Dios nos creó. Pero una cosa muy diferente es que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya. Ahora leamos estos párrafos. Esto que están nos va a en el ayudar punto mucho 4. aquí. Este texto. Perdón, el punto 4. Sí, Juan 1:12. Vamos a leer en San Juan 1:12 un versículo precioso que yo sé que muchos ya lo sabemos. Leamos. Bueno, eso es lo que tiene que llenar. Regresemos al punto 4, llenémoslo rapidito. El punto número 4 es: la obra de Cristo trajo un cambio radical en el rol de Dios como Padre. Escriba ahí, rol de Dios. Después vamos a leer Juan 1:12. Esto es muy importante, hermano. Vamos, Juan 1:12. ¿Ya estamos? Sí, ahí está. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿A los que creyeron en quién? En Él. Muchos de nosotros lo sabemos en la versión del 60, que dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto aquí, hermano? En el momento que Jesús viene a la tierra, el rol de Dios cambia automáticamente. Dios se presentaba al Antiguo Testamento y se presentó como un Dios de una nación, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y Dios era el líder de ese pueblo y Dios trataba con ellos como nación. Ajá. Pero en el momento que Jesús nace en la tierra, ese rol cambia y empieza a tener contacto personal con cada uno de nosotros. Y Dios ya no se está presentando como el Dios de la nación, sino se está presentando como mi Padre. Diga: como mi Padre. Como mi Dios Padre. se está presentando como mi Padre. Personal. Nosotros estamos viviendo en ese periodo. Amén. Nosotros estamos en este tiempo en el que Dios quiere ser su Padre. Dios no nos está viendo a nosotros como nación. Dios no nos mira a nosotros como un gran bulto de gente, como mirábamos en el video 1, que ahí está la multitud, ahí está el gran rebaño de ovejas y a saber quién es quién. Dios tiene la capacidad de ver y de conocernos a cada uno de nosotros y quiere ser su papá, mi papá y el Padre de todos. De todos. Para poder seguir, leamos aquí. yo quiero que antes de leer eso Aquí venga Carla aquí adelante. Amén. Porque hay otra parte de este testimonio que Henry empezó a contar de cómo es ese rol como padre.
Amén. Ahorita viene la esposa de hermano Henry, la hermana Carlita, que nos ayuda a dirigir aquí con hermano José los domingos la alabanza. Démosle un aplauso a ella también, ¿verdad? Para que venga aquí con todo su corazón, dispuesta a compartir algunas cosas que son muy importantes en este tema que estamos hablando, hermano. Vamos a hacerlo rápido, pero yo le quiero decir una cosa: estar aquí al frente no es fácil. Porque los que están acostumbrados a subirse a hablar en un lugar, sí, a cantar, cantar, uno siente nervios siempre que va a subir aquí adelante, pero no es lo mismo pasar aquí adelante para decir a contar algo personal que marcó toda nuestra vida. Amén. Yo, cuando estaba hablando con vos, algo que me dejó muy impactado es que tu papá lo sacó de la casa. Decís, cuando tu mamá estaba embarazada, ¿va? ¿Embarazada de quién de estaba? De ella, cuando la sacó. Bueno, y lo más probable es que vos crees que era en una noche, que fue que te han contado. Sí, de ¿va? noche, ajá. Carla, ¿qué tanta falta te hizo tu papá? ¿Qué significó en tu vida? ¿Qué cosas llegaron a tu vida en el momento que te hizo falta tu papá? ¿En qué te convertiste? Uy, esa pregunta está muy fea. Pero buena. Díganos, Carlita, díganos, por favor. Pues que te falte tu papá es, como ustedes han dicho en todo lo que va de la predicación, que crea inseguridades en uno. Mucha inseguridad. Mucha. Para uno de mujer, en el hombre pues es como hacerlo hombre, ¿va? Y con las mujeres. Pero con las mujeres la protección, los abrazos del papi, del los papá. besos. Y nunca tuve esa protección, ¿va? Y creo que fue como presa fácil para muchas situaciones y muchas cosas que hubieron en mi vida que me marcaron, y me ha tomado mucho tiempo, todos los años que tengo de vida, ir superando tantas cosas que tuve que pasar por esa falta de protección, ¿va? Una cosa que produjo esa falta de protección es que hubo un evento en tu vida como a los 9 años y nosotros hablábamos que en ese mismo instante que vos viste eso que estabas viendo, el diablo tomó posesión de tu vida y te puso odio, enojo, que nos cuente cómo ira, se sentía. la manera en la que te dirigías ganas a las demás personas cambió, te volviste una persona violenta. Sí. Los que la conocen y la han tenido cerca durante muchos años aquí están las saben, hermano, cuando yo miro a Carla aquí arriba y la miro así riéndose, y yo recuerdo la primera vez que yo la vi, hay un cambio, pero hay un enorme. Que nos cuente, pero, por favor. Contanos rapidito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a los 9 años? Pues ¿Qué trajo ese evento a tu vida? Yo te contaba que antes de eso hay como 2 fotos y hablamos con mi mamá de eso, de cuando tenía como, 6 años más o menos. Y en las fotos yo estoy así con el ceño fruncido. Entonces dice mi mamá que de nacimiento, ya nací así. Ya había nacido así. Pero yo siempre fui una niña apartada, nunca tuve amigos, siempre estuve sola. Pero específicamente ese día hablábamos con mi mamá ayer recordando. Yo recuerdo que estaba parada en la puerta para entrar a la casa, yo estaba en el patio. Y mi mamá estaba parada al fondo, pero en el fondo de la pared había otra puerta ahí para ir al siguiente cuarto. Y yo te contaba que mi mamá no pudo estar con nosotros todo ese tiempo porque ella tenía que trabajar. Entonces prácticamente nosotros 3 estábamos solos. Pero como mis 2 hermanos ya eran más grandes, entonces ellos toda la vida andaban en la calle y yo siempre estuve solita. Y cuando mi mamá decidió llegar a la casa, llegó con esposo. Y entonces te comentaba yo cómo fue desde el primer día. La cuestión es de que él estaba en el otro cuarto y yo estaba parada en la puerta y mi mamá estaba parada al fondo. Y yo me acuerdo que nos estábamos viendo y pura película de terror, ¿va? Mi mamá estaba parada y de repente él solo sacó la mano así, la agarró del cuello y la jaló para el cuarto y le empezó a pegar. Y yo me quedé parada en la puerta y creo, te decía yo, que literalmente yo sentí que un espíritu entró dentro de mí y mi pensamiento era, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me quedé ahí parada y yo hubiera querido matarlo a partir de ese momento.
Y siempre tenía la mala suerte de que cuando él hacía eso, yo estaba ahí nada más, ¿va? Nunca había nadie más. Y yo me quedaba así como que, y empezaba a temblar, como estoy temblando ahorita. A temblar. Y fue el sentimiento que hubo en mí desde ese momento. Querer vengarse. De querer hacer algo. El diablo utilizó esa imagen, esa situación para volverte una persona bien dura, ¿va? Y me estabas contando que cuando regresabas de estudiar entrabas directo al cuarto, no comías y empezabas a caminar como loca dentro del cuarto, ¿va? Es que a partir de ese momento yo creo que me enojé mucho con mi mamá porque ella nunca estuvo y cuando llegó con esposo y tuvimos muchos problemas con mis 2 hermanas pequeñas por la misma razón, porque yo me volví una persona muy violenta y yo me ponía a recordar, trato la manera de no recordar todo eso, ¿va? Pero yo a partir de ese momento, cuando yo me enojaba, yo los maldecía y les gritaba en la cara y yo les decía malditos y los odio y no los quiero ver y se lo decía a todos. Y les tirabas cosas también, ¿ma? Entonces yo llegaba a estudiar y yo no le hablaba a mi mamá, yo solo llegaba, entraba y me iba a encerrar a mi cuarto y ponía música a todo volumen y yo recuerdo que mi mamá me iba a matar la puerta. ¿Qué música ponía? Para que le bajara volumen. Ay, ¿qué tipo de música era la que escuchaba? Música rock, sí, y la ponía a todo volumen. Y entonces yo le contaba a Pablo que yo tenía la música, yo estaba solita encerrada en el cuarto y yo empezaba a caminar, ¿va? Y pasaba casi toda la tarde caminando de un lado a otro, y estaba la cama de Xiomara y la mía y luego me iba a tirar en medio de las 2 camas y empezaba a llorar, ¿va? Así toda loca. Ajá. Sí, tremendo eso que... Yo quiero que terminemos de oír lo que estás diciendo porque varias veces nos has contado de momentos bien tensos con tu hermano, con Wilson, ¿va? Ajá. No sé si vino Wilson hoy, pero Wilson no es un hombre así delgadito como... No. Wilson tiene fuerza, es un hombre que ha trabajado siempre, ¿va? Y vos te agarrabas a trompadas con él. Sí. Estaba ¿Cómo recordando. cuántos años te llevará Wilson? Como 3 años. Como 3, pero se daban Sí. como 2 hombres. Sí. Y hermano, cuando yo la conocí, yo recuerdo que aquella siempre andaba como enojada, como muy seria, como así, y a mí quién me dice algo, y a mí quién me puede decir algo, y eras violenta por naturaleza. Y su mirada era retadora. Sí. Era una mirada de reto. Aquí estoy yo y aquí me van a encontrar, y verdad, era... Y cuidado. Sí. Y fíjate pero ahora tiene los ojos bien dulces, ¿verdad? Preguntémosle al esposo. Ajá. Vamos a preguntarle al esposo y a los niños. Estabas grave de una rodilla, te dijeron que no había solución y Dina te dijo que eso estaba viniendo a tu vida por odio, por rencor, por amargura. ¿Y qué pasó con la rodilla? Tremendo eso. Oigan eso. Yo creo que yo te decía que yo creo que llegué a un punto de tanto odio y tanto rencor en mi corazón que yo veía espiritualmente el movimiento que había en mi ambiente y yo veía los espíritus. Yo te decía que yo oía las voces que me decían que por eso, o sea, para eso había nacido yo y no había nada más para mí. Y yo me recuerdo, estábamos platicando con Ivonne ayer, un día que yo me enojé con Wilson y yo tenía una bolsa de hielo en la mano, entonces la agarré y la agarré con donde estaba la punta del hielo y yo dije, esto se lo desarmo en la cabeza ahorita porque yo estaba furiosa. Entonces yo agarré la bolsa y con todas mis fuerzas para quebrársela en la cabeza, pero yo le contaba a mi mamá que yo sentí literalmente que unas manos me empujaron las manos y el hielo cayó en el piso y se hizo pozoles. Gloria a Dios. Y eso era lo que yo quería hacer, pero en la cabeza de mi hermano. Ajá, deshacerle la cabeza al hermano. Entonces, yo le decía a aquel que a mí me da risa cuando yo miro la película de Hulk, porque yo le digo a Henry, ese es un espíritu malo, le digo. Qué cabal, ¿verdad? Porque vos lo experimentaste muchas veces. Porque pasa. Y yo le contaba en otra ocasión que yo me enojé. Y era tanta mi furia que yo empecé a tirar todo y todo el mundo me miraba enojada y todo el mundo salía así como que... Y yo me enojé tanto y empecé a tirar todo y cuando ya no había nada que tirar empecé a agarrar a manadas un ropero de mi mamá
Y cuando le desarmé puertas y todo lo que puse, empecé a agarrar manadas la pared. Y yo le decía a Pablo que era algo de lo que yo ya no tenía control. Y le digo yo, y eso es que soy mujer. Si hubiera sido hombre, no sé cuántas cosas más hubiera podido hacer. Y yo iba por la calle, yo tengo un amigo, que él me dice, a la voz, es increíble cómo Dios te ha cambiado, porque yo iba caminando aquí y él venía enfrente de mí, entonces donde me miraba se cruzaba la calle. Sí te tenía miedo. Y era su amigo. No, ahí no era mi amigo, eso era antes de, se cruzaba la calle, porque la gente no me hablaba por lo mismo. Luego yo estuve muchos años, fui a la iglesia y dejaba de ir, iba y dejaba de ir, iba y dejaba de ir. Pero había algo que a mí me molestaba mucho y me enojaba un montón, que me dijeran, dígale a Dios, papito, ¿va? Para mí eso era solo el hecho de oírlo, tal vez no me lo estaban diciendo a mí, pero que lo dijeran me producía tanto enojo. Pero le decía yo a Pablo que con mi tío trabajábamos con teatro en Lluvias de Gracia. Y un día andábamos con un cuate y teníamos que ir a traer unas cosas, ¿va? Y él dijo, yo puedo manejar. Y sí, dicen los dos Juanes, y nos subimos con él en el carro. Entonces, veníamos allá en la Plaza Florida y él, no sé qué le pasó, perdió el control del carro. Nos fuimos a sembrar atrás de otro carro que tenía chatarra. Entonces, el pick-up no era muy nuevo, ¿va? En el que andábamos. Y en el tablero, en la parte donde tiene el radio, tenía como una punta, ¿va? Entonces, cuando chocamos, como yo no iba agarrada a nada, me fui para adelante y me pegué con esa punta en el centro de la rodilla. Pasé como 3 días como con la rodillota así, y yo no iba al hospital, ¿va? Y que si un día ya no pude caminar del dolor y tenía la rodilla pero así enorme, ¿va? Entonces tuve que ir al hospital y empezaron a ver qué era lo que tenía. Me hicieron resonancias, me hicieron infiltraciones en la rodilla. Y llegaron a la conclusión de que tenía una enfermedad que se llama condromalacia. Yo nunca la había escuchado. Entonces le pregunté al doctor qué era eso. Entonces me dijo, mire, eso se le produjo por el dolor, por el golpe. Entonces eso hace que los cartílagos y las articulaciones empiecen como a deshacer, ¿va? Pero usted lo tiene en grado 1, no tenga pena, pero tienen que cuidarse, ¿va? Ya no puede usar zapatos altos, no puede estar mucho tiempo parada. Pero yo le decía, llegaste a estar con bordón, yo le decía a Pablo que el doctor me decía, yo no entiendo por qué le duele tanto, porque yo ya, o sea, mi pierna ya no me respondía, ¿va? La rodilla ya no soportaba el dolor, era un dolor horrible. Y cada vez, en lugar de que se me bajara el dolor, me aumentaba el dolor y me aumentaba el dolor. Yo me acuerdo que mi tío Danielo me regaló unas pastillas que eran generadoras de cartílago. Entonces, cuando volví a llegar al hospital, me dijeron, mire, fíjese que usted ya no tiene cartílagos, ¿va? Y ahorita las articulaciones son las que le están molestando. Y cuando se le deshagan las articulaciones, pues a los huesos y eso ya es osteoporosis y ahí no podemos, para eso no hay cura. Y los del IX no tienen así como mucho corazón para decirle ese tipo de cosas a uno. Entonces, yo no le dije nada a mi mamá. Y yo andaba solita con todas esas cosas. Y yo le decía a Pablo que yo siempre pensé que mi vida era desgracia tras desgracia y desgracia tras desgracia, porque nunca me pasaba nada bueno. Entonces yo decía, ¿cuándo me va a pasar? ¿Será que algún día de mi vida me va a pasar algo bueno? Tenía 19 años cuando me dijeron los doctores eso. Y ya no podía caminar y ya andaba caminando con bastón, porque la pierna ya no tenía fuerzas en la pierna. Entonces, yo me recuerdo que hicieron una reunión en un McDonald's que está allá en, ¿cómo se llama? Montserrat. Y cuando íbamos entrando, yo iba con mi bastoncito, ¿va? Entonces Dina me dijo, mira, fíjate que Dios me ha estado hablando y la verdad es que Dios me dijo de que vos estás así porque tienes mucho odio y mucho rencor en tu corazón. Entonces le digo yo a Pablo que habían pasado ya tantas cosas en mi vida y ella me dijo, mira, yo no sé si vos querés, vos permitís que yo ore por vos. Y sí, prácticamente me pidió permiso, ¿va? Entonces le dije yo que estaba bueno, porque le digo a Pablo qué más podía perder, y le dije que sí. Y empecé a ir con ella a que orara por mí. Yo creo que fui más de 2 años a que ella estuviera orando por mí. Y le digo a Pablo que en ese lapso de tiempo Dios me ha permitido ver
cuántas cosas ha sacado de mi corazón. Yo le Amén. decía a él Amén. que yo decidí bloquear de mi mente muchas cosas, que cuando ella empezó a orar por mí, empezaron a venir los recuerdos y a venir los recuerdos. Y yo me recuerdo que un día estaba orando ella por mí y en la oración decía, Señor, y cuando quisieron abortarla, ¿va? Entonces yo así como que abrí los ojos así como que, ¿cómo? Entonces ese mismo día llegué con mi mamá y le pregunté. Entonces mi mamá me contó y cómo estuvo la situación de que no era ella, sino era mi papá el que no quería que yo naciera. Entonces eso lo sentí así como que, creo que lo supe en un buen momento. Amén. Porque si yo me hubiera Amén. enterado Hubiera sido otro momento, no hubiera logrado ganar la victoria. Y no hubiera podido. yo le decía a Carla que siempre que yo la oigo que empieza el culto dice papito lindo. Y una de las formas en las que siempre empezás orando es diciendo papito lindo. Y para terminar lo de Carla, para vos decir papito lindo significa un montón. Tal vez para usted no. Sí. Tal vez para usted decir papito lindo Es normal. es normal. lindo. Para mí decirlo no fue difícil, pero yo sé que para vos fue una gran victoria. Y en el momento que yo pensé decirle que contar el testimonio, estaba revisando unos archivos donde están las grabaciones de todo lo que ha pasado en la iglesia, y la mayoría de veces que está hablando, está dirigiendo, está diciendo papito lindo. Y le digo, y me causó mucha risa, le digo, porque yo te había oído decir eso, Amén. que no lo podías decir, y ahora creo que es parte de lo que decís siempre. Gloria a Dios. Y de lo que Amén. queremos que pase en su vida. Yo sé que hay un montón de cosas más que Carla tiene que decir y que quiere y que quisiera decir, pero tenemos que seguir. Yo te agradezco por haber venido aquí A compartir y decir esto, eso, porque yo tremendo. sé que no es fácil para ninguno de tu familia ni para vos tampoco, ¿va? Y hermano, Dios tiene el poder de cambiar. Amén. Amén. Quiere decir algo más, Sí. ¿verdad? Le vamos a dar un Sí, minuto. Un minuto más. Sí. Sí, es increíble cuando los procesos que tiene que llevar uno. Yo le decía a Pablo que he tenido años en los que he tenido que llorar y aprendiendo a vivir con muchas cosas. Le decía a él, porque hablábamos que Dios a algunos les da así como la capacidad de decir, bueno, yo voy a olvidar, voy a sanar, voy a perdonar, y murió. Pero le digo yo a él, yo he tenido que aprender a vivir con muchas cosas que me han dolido. Y le decía yo, me tomó años de mi vida decir, yo voy a dar ese paso de fe y decir, y ver a Dios como mi papá y darle ese lugar a Dios en mi vida que Él se merece. Amén. Aleluya. Y el día que yo pude decirle a Dios, papito lindo, ese día yo sentí que mi corazón se liberó de tantas cosas y de tanto dolor. Aleluya. Amén. Amén. Y de verdad, yo le decía a Pablo, para la edad que tengo, he tenido que vivir de todo. Y le decía yo a él, que una persona venga y me diga, es que yo no puedo salir de esto. A mí a veces me enoja, digo yo. Porque las cosas se pueden superar y Amén. se superan en Dios. Amén. En Él. En Dios. En Él sí. Y hermano, de verdad, Amén. si usted todavía siente esa limitación, esa barrera, rómpala, abra su boca y declare que Aleluya. Jesús es el Amén. Señor y que Él es su Amén. papá. Yo no tuve la oportunidad, igual que Henry, yo quise buscar a mi papá y decirle, papá, empecemos otra vez, y él hasta el día de hoy sigue con el mismo rechazo de cuando yo estaba en el estómago de mi mamá. Y no hemos podido, pero yo le dije, Señor, en medio de ese rechazo y de que yo nunca tuve un papá que me cuidara y que me dijera que me amaba y cuantas otras cosas más que otros sí tienen o tuvieron la oportunidad, yo en medio de todo eso quiero saber y entender que tú eres mi papá, y quiero sentir ese amor, Amén. ese cuidado, esa Aleluya. protección Amén. que yo Gloria a Dios. necesito. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque Amén. le digo a Pablo, me tomó Bendito Dios. años y lágrimas y mucho dolor. Y hoy con toda la libertad Amén. del mundo, y aunque dé risa, cada vez que yo pueda le voy a decir que Él es mi papá. Amén. Y que Él es el que me ha cuidado y el que me ha dado Aleluya. cada abrazo que yo he Gloria a Dios. necesitado.Aleluya. Amén. Amén. Y le doy la gloria a Él por eso. Amén. Amén. Amén, corazón. Gracias. Gracias, Carlita. Gracias por decir cosas que nosotros, hermanos, sabemos que muchos hemos vivido y que nos duele decir esto, pero que hay jovencitos, hay adolescentes que están sentados aquí con nosotros, Que lo están viviendo. que lo están viviendo desafortunadamente, tristemente. Y hermano, usted que es adulto, que es abuelito,
podrá decir, sí está bueno para ellos, pero para mí no, porque yo tuve un buen papá. Gloria a Dios si usted lo tuvo, ¿verdad? Y lo que nosotros como iglesia queremos, hermano, que los adultos, los ancianos, los que tenemos ya una vida, bendito Dios, que hemos triunfado, que bendigamos a nuestros jóvenes, bendigamos a nuestros muchachos que tienen que ganar victoria, como amén. decía El punto Carlitos. número 5 dice: bendiciones de crecer en Amén. la paternidad de Dios. No vamos a leer los versículos que están ahí, solo Solo póngalo, escriba paternidad léalos de usted Dios. en su casa. Dice: bendiciones de crecer en la paternidad de Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Aleluya. Es base de la oración poderosa. Para poder orar con Así poder, es. para llegar delante de Así nuestro es. Padre, usted tiene que ver a Dios como su Padre amoroso. Segundo, Amén. es la base para recibir al Espíritu Santo. Así es. Es la base para recibir el Espíritu Santo. El tercero, la base de la vida limpia, para aprender a vivir en limpieza, en santidad. Y hermano, esa gente que nunca puede estar en santidad, esa gente que siempre recae, esa gente que siempre está metida en el pecado, en la suciedad, es porque no ha visto a Dios como Padre, sino lo miran como al cuate que le pueden fallar y no como a ese Padre amoroso. La otra es la base de mi herencia. Hermano, diga conmigo: yo tengo herencia de parte de Dios. Yo tengo herencia de parte de Dios. Pero la herencia Amén. es para los hijos y para Amén. el que se siente hijo nada Aleluya. más. Y lo último, base de mi crecimiento espiritual. Ahora el punto número 6: ¿cómo podemos resolver el problema del padre ausente? Y tenemos que ir rápido, pero no queremos dejar de decir un par de cosas. Hermano, verá que tiene solución este problema. Amén. ¿Tiene solución, Aleluya. sí o no? Amén. Hermano, usted que tuvo ese problema y hoy puede ver a Dios como Padre, puede levantar su mano y decir: Aleluya. eso tiene solución. Esto Yo tiene hoy solución. tengo a mi Padre amoroso, Tengo a mi Padre tengo a mi papito amoroso. lindo. Y mire Tengo lo que a mi dice, papito lindo. mire lo que Aleluya. dice aquí este punto: debes ser sanado del dolor en tu pasado, que fue causado por tu padre terrenal. Y tú como padre pide perdón y sana tu relación con tu familia. Cumple tu ministerio de ser padre. Para el desarrollo del corazón del padre debes establecer una relación íntima con el Padre hermano, celestial. ¿Quiénes son papás aquí? Todos los que son papás en este lugar tienen que tener una relación íntima con Dios. Y esa relación tiene que ser como su Padre amoroso, para que usted pueda cumplir el rol y el ministerio de ser padre. Hermano, ¿dónde aprende uno a ser papá? ¿Dónde aprendió usted a ser padre? ¿Habrá un lugar donde le puedan enseñar a usted a ser padre? La única forma es tener una relación íntima con nuestro Padre amoroso. Aleluya. Y aprender Así es. del ejemplo que Él nos ha dado, Amén, de amor, amén. de cuidado, de disciplina. Aleluya. Y en ese momento que usted tenga una relación íntima con Dios, usted va a poder ser un buen padre y bendecir a su familia. Y el punto número 7, intégrate a tu nueva familia. Integrarte a tu nueva familia. Integrarte Es a tu nueva importante. familia, a nuestra familia espiritual. Y vamos a leer esos últimos versículos que están ahí. Mire lo que dice ese versículo que está ahí. Hebreos 2, 11 a 15. Hermano, lea, saboree esta palabra tan bella del Señor para nosotros. Mire lo que dice aquí Hebreos, leamos. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Nosotros, hermano, mire, entendamos, nosotros y Jesucristo tenemos el mismo papá. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos ¿Cómo? sus hermanos. ¿Cómo? Él no le da vergüenza decir: ahí está mi hermano, ahí está mi hermana. Cristo esta mañana se goza de ver a todo este pueblo que nos puede decir Él: son mis hermanos. Amén. Hermano, qué bello el amor de El Cristo. versículo 12. Leamos el 12. Cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, cantaré tus alabanzas cuando ellos estén reunidos. El 13. También dice: confiaré en Dios. Y dice: además, aquí estoy y conmigo están los hijos que Dios me dio. El 14. Los hijos de una familia. Son seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder Y el de último la versículo, muerte. el 15. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Ahora mire lo que dice el otro versículo, 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis
innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por el Evangelio. Esto es bien interesante, solo vamos a tener un momentito. Hermano, usted que tiene mucho tiempo de ser cristiano, que tiene mucho tiempo de andar en los caminos del Señor, usted tiene que ayudarnos a nosotros a ser padre espiritual de los que están a su alrededor. Esa figura a veces se ha entendido mal y el padre espiritual se convierte en tirano espiritual. Y el padre espiritual es el que te dice a vos, mira, haces esto, haces lo otro, y ahí va la persona sin ningún sentido a hacer lo que le están diciendo. Tirano, el aunque padre esté tirano. equivocado lo que le está diciendo. Sí, o esos cuidado. pastores que le tienen que llevar su suéter, su saco y sus cosas porque el pastor no puede hacer nada. Hermano, usted que tiene mucho tiempo de ser cristiano, usted tiene una gran responsabilidad. Amén. Usted tiene que bendecir y demostrar esa paternidad de Dios a los que están empezando. Hermano, usted tiene que tener el privilegio de ayudar a alguien y llevarlo por el camino del Señor y decirle, eso está malo, eso está bien, seguí, Así avanzá, es. crecí. Aleluya. Porque Amén. hay muchos líderes en la iglesia, Así pero muchas es. personas que quieren demostrar, muy pocas que quieren demostrar esto. Ahora Timoteo 5:2. Mire ese versículo, hermano, yo quiero que ese versículo lo lean solo las mujeres, las señoritas que están aquí conmigo, porque mire, a nosotros nos está hablando. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y el otro también lo vamos a leer de una vez porque es también para las mujeres. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esta palabra para mujeres, hermano, es tremendo lo que Dios nos está diciendo hoy. Anciana, la idea aquí de anciana no es que usted tiene 100 años. La idea de anciana es que usted tiene ya muchos años de conocer a Cristo y tristemente no se porta como una persona espiritual, como una mujer de Dios, sino que anda metida en chismes, en calumnias. Quizá, hermana, el diablo se nos ha metido a las mujeres muchas veces y nos vamos a meter en problemas con los vecinos, con la familia, por la lengua que tenemos. Que quizás no tenemos una lengua muy santa. Y entonces dice aquí claramente, sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino. Hermano, cuando yo pensaba, ¿y quiénes son las esclavas del vino? Mujeres que se emborrachan. Y qué triste. Uno piensa y le da duro, solo dice en masculino, los borrachos. No, aquí también está diciendo, las mujeres también pueden ser borrachas. Ahora los últimos 3 versículos que están ahí, tenemos que hacer una cosa más todavía. Malaquías 4:6, mire lo que dice. Tremendo ese versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso lo leímos al principio. Escuche esto, hermano. Yo sé que se va a cumplir en el nombre de Dios. Así Usted es. que ha tenido problemas con sus hijos, Dios va a restaurar esa relación. Así es. Solo créalo y métase con Aleluya. el Señor. Empiece Amén. a cumplir su parte, que sus hijos cumplan su parte, y el poder de Dios va a hacer cambiar esa historia de tristeza, de desgracia que han vivido muchas familias. Mire Deuteronomio 5:9. Leamos. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Mano, cuidado, porque la maldición está ahí. Y mire el último versículo de Oseas 4:6. Mire lo que dice. Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya que no quisiste conocer a Dios, yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Y ellos se volvieron orgullosos y cada vez pecaban más y más contra mí. Así que yo cambiaré su gloria en desgracia. Para terminar, hermano, el día de hoy, hermana Sarita tal vez puede venir. Empiece a caminar, hermana Sarita. Pero yo le quiero decir un par de cosas Queremos antes de terminar. oírla. Hermano, la maldición está ahí. Y la historia de muchas familias es esta. ¿Verdad que sí? Démosle un aplauso a nuestra hermana, hermano, para animarla a pasar aquí. La historia de muchas familias es esto que estamos Amén. diciendo.
Así es. Y yo sé, hermano, que muchos de los que están aquí sufrieron esto y padecieron esto. Pero lo que hermana Sarita va a decir, yo sé que va a retar su fe, va a retar su corazón. Amén. Para oír la voz de Dios y no solamente oírla, sino actuar en base a lo que Dios les está diciendo. Porque, hermano, el reto de Dios esta mañana es que usted va a ganar una victoria en esa área de su vida. Si usted ha tenido un dolor, una mala experiencia con su papá terrenal, Dios quiere hablarle a través de la victoria que nuestra hermana ganó. Ella nos va a contar algo precioso que pasó en su vida. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí. Les quiero comentar que cuando yo tenía 6 años, mi papá abandonó a mi mamá, porque mi papá ya tenía otro hogar, ya tenía otro hijo, otra esposa, y se fue, y éramos 4 hijos menores de edad que tenía mi papá con mi mamá. A partir de ese momento no tuvimos mucha relación ni comunicación con mi papá. Fueron muy pocas veces las cuales nosotros vimos a mi papá. Sin embargo, mi mamá siempre nos dijo que mi papá era Dios y siempre nos llevó a la iglesia. Pero nosotros nunca pensamos que mi papá me hacía falta, lo veía.